Crisis, escándalos e hipocresía son las palabras perfectas para definir a la oposición, a la derecha mexicana, que hoy justamente están llamando hipócrita a la presidenta Claudia Sheinbaum, llaman hipócrita a la bancada de Morena. ¿Por qué? ¿Por qué están en este momento tan desesperados? Pues porque después de todo el escándalo que armaron con el tema de Cuauhtémoc Blanco, a la oposición se le presenta la oportunidad de eliminar el fuero para diputados, senadores y adivinen qué. Ya empezaron a hacer otro escándalo porque no están dispuestos a renunciar a su fuero. Sí, indignados, enojados, solidarizándose con las mujeres en el caso de Cuauhtémoc Blanco porque no era posible que conservara su fuero, pero quienes sí tienen derecho a conservarlo sin que se les cuestione absolutamente nada, son personajes como Ricardo Anaya, Alejandro Moreno, Jorge Romero y otros tantos que están ahí en las filas y en las bancadas del PRI y del PAN. Para sorpresa de nadie, el PRIAN está dispuesto a votar en contra, y no solamente a votar en contra, sino a presentar sus argumentos en contra de la desaparición del fuero. ¿Por qué? Porque esto los pone en riesgo. Esto los pondría directamente en problemas con la justicia a muchos de ellos. La propuesta se presentó y ellos se mostraron indignados y encima quieren que la gente no le ponga atención a eso. Quieren que los mexicanos no hablen de que se propuso desaparecer el fuero y adivinen a quién mandaron por delante. Nada más y nada menos que a su senadora plurinominal estrella. A Lili Téllez la mandaron al frente, ¿para qué? Para desviar la atención. Lili Téllez no quiere hablar de la desaparición del fuero para todos sus compañeros, pero sí quiere hablar de Gerardo Fernández Noroña para sorpresa de nadie. Nada más se van a pasear llenos de lujo con los impuestos de los mexicanos. Es un robo, así que emplazo a Noroña a que deje de ser un cobarde y un ratero, a que diga cuánto dinero fue, que lo compruebe, y lo emplazo a que regrese el dinero que se robó de los mexicanos para viajar a todo lujo. Nada más. Pues está muy preocupada Lili Téllez por el dinero que se gastó Noroña en su reciente viaje a Europa. No le ha bastado a Lili Téllez y compañía con que Noroña haya exhibido ya el cheque de cuánto costó su vuelo. Alrededor de 30,000 pesos, 35, 38,000 pesos costó el vuelo de Gerardo Fernández Noroña. Pues eso no es suficiente para Lili Téllez. Lili Téllez está buscando más explicaciones y Noroña se burla de ella. Se burla de ella y de todos los prianistas, presumiendo que le acaba de llegar otra invitación para participar en la próxima Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 10 de abril. Y la presume. Y encima habló al respecto. Informó que apenas 8 días después de estar en Europa, lo acaban de invitar a volver a ir a Europa. Estamos a 27, apenas no ha pasado ni una semana. 6 días después de mi intervención en el Consejo de Europa y el presidente Teodoro Roosevelt hoy, está calientito, me acaba de llegar una invitación para participar en la próxima Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el próximo 10 de abril. Por supuesto que Noroña lo hace para hacer enojar a una Lili Téllez que está exigiéndole con lujo de detalles cuentas a Noroña y encima quiere, la senadora plurinominal de Acción Nacional, para desviar la atención, pues quiere que devuelva el dinero Noroña. Les voy a comentar todas las explicaciones que le debe Noroña a los mexicanos por hacer uso de su dinero. Tiene que explicarnos el monto total que le asignó el Senado de la República, desglosado por rubros. ¿Cuánto costaron los boletos de avión, la clase de vuelo, la aerolínea utilizada y la justificación de por qué eligió esa aerolínea? Tiene que informar sobre el hospedaje, el nombre. Fíjense, Lili Téllez con todas estas exigencias terminó una vez más metiéndole el pie a sus compañeros panistas y hasta priistas, porque valdría la pena preguntarnos, ahora que Lili Téllez y que la oposición hace todos estos cuestionamientos a Gerardo Fernández Noroña, valdría la pena preguntarnos, en los últimos años,
¿Cuántos legisladores del PRI y del PAN o incluso de Movimiento Ciudadano han viajado al extranjero utilizando como pretexto temas políticos? Cuando los panistas viajaron o los de Movimiento Ciudadano viajaron a Ucrania, ¿se acuerdan? ¿Quiénes fueron estos legisladores? O cuando los panistas han viajado a Estados Unidos a pedir la intervención de la OEA, diputados y senadores. O cuando Alejandro Moreno se fue también a Estados Unidos a mostrarse como el zar antidrogas de México, con presupuesto y con dinero del erario. Con cargo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, ¿cuántos legisladores del PRI, del PAN y quiénes han viajado al extranjero con pretextos de convenciones y pretextos de reuniones con políticos? Ha habido muchos. Y por una vez que Noroña sale de viaje a Europa, se muestran tremendamente indignados, pues esta situación pone en la mira ya no a Gerardo Fernández Noroña, sino que regresamos a hablar de la hipocresía de estos personajes. Tremenda hipocresía. Fíjense bien, los viajes de los legisladores del PAN. Marco Cortés viajó a España en octubre del 2024. El líder del PAN, Marco Cortés, viajó a España para reunirse con Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Durante su visita, criticó, por supuesto, al gobierno mexicano por su autoritarismo y enfatizó la importancia de la colaboración internacional en defensa de la democracia. Marco Cortés debería, también entonces, transparentar sus gastos. Bajo la dirigencia de Marco Cortés del 2019 al 2024, el PAN destinó aproximadamente, fíjense bien, 7.8 millones de pesos en viáticos para actividades tanto nacionales como internacionales. Y evidentemente se ha señalado una falta de transparencia en la rendición de cuentas de estos gastos. Porque hay que empezar por su propia casa, ¿no? El que es buen juez por su casa empieza. Y si Lili Téllez está tan preocupada porque se transparente el dinero que se gasta de las y los mexicanos, Gerardo Fernández Noroña, debería estar igual de indignada por el gasto que se ha hecho de las y los mexicanos para que los panistas se vayan de viaje. También los del PRI están igual. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez se fue a Australia. La diputada priista viajó a Hobart, Australia, para participar en la reunión de presidentes parlamentarios. Este viaje tuvo un costo total de 377,000 pesos, incluyendo el boleto de avión y viáticos. Más de 300,000 pesos en llevar a la legisladora Alejandra Noemí del PRI a Australia. Además, del 2015 al 2018, los diputados del PRI, realizaron 250 viajes internacionales, siendo la bancada con más salidas al extranjero en ese periodo, del 2015 al 2018. Y adivinen quién les pagó esos viajecitos. Las y los mexicanos. Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano se fue a Ucrania en 2022 junto con otros diputados, obviamente de su bancada. Viajaron por invitación del Parlamento de ese país para mostrar su apoyo ante la invasión rusa. Y aunque dijeron que ese viaje se financió con recursos propios, pues aparentemente estaban haciendo ahí turismo ilegal. Representantes de otros partidos también. En Guanajuato, por ejemplo, se fueron a Estados Unidos. Representantes del PRI, del Verde y de Movimiento Ciudadano se fueron como observadores electorales. Y esos solamente son algunos ejemplos que reflejan la evidente hipocresía de estos personajes. La evidente hipocresía de gente como Lili Téllez, que está pidiéndole a Noroña que transparente, hasta cuánto papel de baño se gastó en el viaje, pero no le pide a sus compañeros panistas que transparenten también sus viajes, que transparenten los 7.8 millones de pesos que se han gastado del 2019 al 2024 en viajes internacionales. IVA, vuelos, hospedaje y viáticos. También tiene que informar el transporte terrestre, renta de vehículos, taxis y combustible, los servicios adicionales, traductores, conferencias y materiales, los eventos sociales y reuniones paralelas que hayan implicado un gasto del dinero de los mexicanos.
Pues ahí está. Que toda esa lista que está haciendo Lili Téllez se la pase a Noroña para que nos la transparente. Pero ya que la tiene lista y hecha, pues de pasadita, que le mande una copia a Marco Cortés, a Alejandro Moreno, a sus compañeros del PRI y del PAN. Por lo pronto, Gerardo Fernández Noroña dice que va a participar otra vez en la Asamblea Parlamentaria de Europa. 27 de marzo de 2025. Mientras los medios y la oposición andan de cuentachiles, me acaba de llegar un oficio del presidente del Consejo de Europa, Teodoro Roxópulos, satisfecho por nuestra reunión bilateral y mi participación en el Consejo de Europa, y me invita el próximo 10 de abril a tener una intervención de manera telemática para que no se preocupen por el costo en este importante espacio. Y mientras Lili Téllez y compañía siguen armando tremendo escándalo, Gerardo Fernández Noroña prácticamente se está burlando de ellos, diciendo que ya hasta lo invitaron otra vez a Europa y que ahora va a ser de manera telemática para que no estén tan angustiados y preocupadísimos por el costo. Y hablando justamente de viajes al extranjero, con cargo al presupuesto público, ya que Lili Téllez está muy interesada y los priistas y panistas en el tema, pues valdría la pena también que se transparentara el viaje de este legislador, César Damián, que dice que está en Washington presentando a nombre de los diputados del PAN una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De una vez, si ya andamos en esas pidiendo cuentas de los viajes que se hacen al extranjero con el dinero de las y los mexicanos, pues miren, aquí está la legisladora Paulina Rubio diciendo que por instrucciones de su presidente Jorge Romero y en nombre de los diputados del PAN, es decir, con presupuesto de la Cámara de Diputados que tiene Acción Nacional, se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar la creación de una comisión de expertos internacionales que lleguen a la verdad en el caso Teuchitlán. Encima de que se van de viaje con dinero de las y los mexicanos, los panistas se van de viaje para ponerse de vendepatrias, para pedir que vengan extranjeros a nuestro país a revisar las cosas que a ellos no les gustan. Entonces, pues aquí los únicos que terminan quedando en ridículo y ganándose la bandera de la hipocresía son los panistas. Los mismos panistas que traen de bandera y que traen de líder político a Nayib Bukele, y miren, le llovió. Hoy es la burla nacional Nayib Bukele, igual que Acción Nacional, que el PAN. Porque le preguntó a la inteligencia artificial quién era el presidente más popular del mundo, y la inteligencia artificial le contestó que Claudia Sheinbaum. A ver. Ahí está, que le pregunta, ¿no? ¿Quién es el presidente más popular del mundo? Responde con una palabra y respondió con A ver, ¿por qué no platican para quien nos escucha, que no está tan familiarizado con las redes sociales, con la red X, ¿qué es esto de Grok? Pues es la inteligencia artificial de X, antes Twitter, que se ha puesto muy de moda. De hecho, ayer mi compañero Poncho Gutiérrez también habló sobre Grok. Y ayer, ¿cómo se dice? Grok. 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 Y ayer, pues, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pregunta a la inteligencia artificial quién es el presidente más popular del mundo, responde con una palabra y responde Grok Sheinbaum. Y bueno, esto también en el contexto de las recientes... Ay, nada. En el contexto de las recientes declaraciones de Nayib Bukele, ¿no?, criticando la estrategia de seguridad de nuestro país. Y bueno, pues también hubo varios memes, lo retomaron varios medios. Ayer fue tendencia, sigue siendo tendencia en X. ¿Qué opina, presidenta? Un mensaje a Nayib Bukele. No, ya se responde solo. Ahí, como lo dije en su momento cuando habló del tema de seguridad en México, yo lo que dije es respeto a México. Nosotros respetamos a El Salvador, respeto a México. También hubo mucha polémica en las redes con esa declaración, muchos mexicanos y mexicanas contestaron, sí, muchísimos. Y bueno, pues esta respuesta, porque está simpática, ¿no?
Está simpática, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, dejando una vez más en evidencia que la derecha en general se sigue convirtiendo en la burla nacional. Dejando una vez más en evidencia que ni con Nayib Bukele ni con Lili Téllez van a poder desviar la atención de lo que se les viene pronto, de lo que se le viene a esta misma oposición que se ha rasgado las vestiduras hablando de seguridad, hablando de salud, hablando de la intervención extranjera, hablando de Cuauhtémoc Blanco y su desafuero, cuando la bancada de Morena presente de manera oficial una propuesta para que se le elimine el fuero a todos. Ya no nada más estaríamos hablando de quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco. Estaríamos hablando de quitarle el fuero a todos. Y eso hoy los tiene temblando de miedo. Por eso quieren desviar la atención. Con cualquier tema. Ya sea con políticas internacionales, con Nayib Bukele, con ayuda de Lili Téllez, como sea. Incluso, ante el anuncio de los aranceles del 25% para el área automotriz por parte de Donald Trump, pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum ya contestó, pero la oposición, miren, se está frotando las manitas. No han entendido que la manera en la que Claudia Sheinbaum enfrenta la política proteccionista de Donald Trump es ejemplar. Con cabeza fría, manejo de tiempo, respeto y siempre en defensa del pueblo, Claudia Sheinbaum pues está convirtiéndose en la presidenta más popular y en una líder en América Latina y en el mundo. México es el país que está más integrado con Estados Unidos en muchas áreas, pero particularmente en la industria automotriz. Nosotros fabricamos vehículos completos que van a exportación, pero de esos vehículos completos que se fabrican en México, no todas las autopartes se fabrican en México. Hay muchas autopartes que vienen de Estados Unidos. Entonces, cuando la redacción dice que va a haber descuento a aquellas partes que vienen de Estados Unidos, pues lo que estamos buscando es que sea el vehículo completo, no solamente, o sea, las partes fabricadas en México también, no solamente las fabricadas en Estados Unidos, dado que además, pues la mayoría de las empresas son de capital estadounidense. Segundo, en México se fabrican muchas autopartes por parte de empresas mexicanas, que son parte de los componentes de los autos fabricados en Estados Unidos o en México, porque como sabemos, fabrican una parte allá, otra parte aquí, otra parte allá, otra parte aquí. Pues nosotros necesariamente tenemos que decir, bueno, así como las partes fabricadas en Estados Unidos, también las partes fabricadas en México, pues tienen que tener una consideración. Entonces, eso es lo que estamos platicando, de tal manera que pues México tenga una situación preferencial en esta circunstancia. Ahora, nosotros siempre negociamos con una premisa: el interés del pueblo y el interés de la nación, y buscar las mejores condiciones para el pueblo de México y para la nación. Y así la presidenta una vez más deja claro que va a defender los intereses de la nación ante la advertencia y las amenazas constantes de Donald Trump de que ya en el tiempo inmediato se va a poner el 25% de aranceles a todos los vehículos que no sean hechos en Estados Unidos. Esto no es una afrenta única y exclusivamente en contra de México. Este arancel que quiere poner Donald Trump es en general a todo el mundo. ¿Cuál es la justificación de Donald Trump? Otra vez, seguridad nacional. Y la derecha mexicana vuelve a decir que es por culpa de Claudia Sheinbaum, que es por culpa de la 4T, porque están coludidos con la delincuencia organizada. Si fuera cierto este argumento que hoy da la oposición, entonces estarían dando por hecho también que todo el mundo está relacionado y coludido. Todos los gobiernos del mundo están coludidos con la delincuencia organizada, lo cual es un absurdo completamente. Lo cual deja en evidencia que utilizan ese argumento solamente para atacar y agredir al gobierno de la 4T y de Claudia Sheinbaum. La realidad es que Donald Trump utiliza el argumento de la seguridad nacional porque, de acuerdo a las leyes en Estados Unidos, es el único argumento que le permite al presidente de los Estados Unidos imponer aranceles sin que pasen por la autorización del Congreso. Cualquier otro motivo, o si Donald Trump quisiera presentar la propuesta, poner en la mesa la imposición de aranceles sin la justificación de la seguridad nacional, el Congreso tendría que aprobarlo.
Pero cuando ya le ponen seguridad nacional, el Congreso ya no puede meter mano. Es una decisión que le corresponde única y exclusivamente al presidente de los Estados Unidos. Así es que quien hoy está queriendo frotarse las manitas y armar una fiesta diciendo que es por culpa del narcogobierno de Claudia Sheinbaum, pues están equivocados. Es porque una de dos: quieren engañar al pueblo de México y se están haciendo los que no entienden las políticas de Estados Unidos, o simple y sencillamente son unos carroñeros que para la conclusión de esto sería exactamente lo mismo. Claudia Sheinbaum estaría buscando una reunión con los líderes globales de GM, Ford, Stellantis y Nissan para ver también cómo les afectan los aranceles y ver que los vehículos que se vendan en México se produzcan en México. Es decir, Claudia Sheinbaum estaría proponiendo implementar la misma política que Trump. Los vehículos que se hagan en Estados Unidos, que se vendan en Estados Unidos. Y los que se hagan en México, pues que se vendan en México y que se produzcan en México y asunto arreglado. Y nos vamos a reunir con las industrias automotrices. O sea, me quiero reunir con lo que llaman el CEO global. O sea, no solo con la representación de la automotriz en México, sino con el de Ford, el de General Motors, el de Stellantis, que son empresas que tienen capital estadounidense principalmente, pero también con Nissan, que por cierto ahora es dirigido por un mexicano, a nivel global, con Hyundai, con todas las empresas automotrices, pues para ver primero cómo les afecta, ¿no? Y cómo promovemos el mercado interno. Miren, les platico algunas cosas. Por ejemplo, hay vehículos compactos. En México se venden en Estados Unidos se venden muchas camionetas, es lo principal. En México se venden camionetas cada vez más, las que en inglés le llaman SUV, pero se vende mucho auto compacto, pues por el poder adquisitivo que tenemos los mexicanos. Entonces, bueno, resulta que hay autos compactos que solamente se comercializan en México y en América Latina, que se fabrican en China, completos. Pues ahí está. La presidenta tiene ya en manos una estrategia, incluso Marcelo Ebrard ya está en Washington. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard está atendiendo una reunión con el secretario de Comercio y dice que también está con el embajador Esteban Moctezuma para escuchar la conferencia del presidente Donald Trump sobre aranceles. Marcelo Ebrard y el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum ya está en Estados Unidos atendiendo el tema. Y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum está resolviendo, está atendiendo los temas que le importan a nuestro país, pues resulta que los indignados de la semana son los panistas. Resulta que Ricardo Anaya le quiere dar la medalla de la hipocresía a Morena. ¿Por qué? Porque Morena quiere eliminar el fuero para diputados y senadores. ¿Y quién se indigna? Nada más y nada menos que el que salió corriendo de México para no enfrentar la justicia y que regresó hasta que le dieron su plurinominal con todo y fuero. Escuchen lo que dice Ricardo Anaya. Como los defensores del político y dejaron de lado a la... Hay que decirlo con claridad, Morena hoy se merece la medalla de oro a la hipocresía. Porque resulta que no estuvieron de acuerdo en quitarle el fuero a una persona acusada por su esposa y por su media hermana, y hoy, como cortina de humo, lanzan una iniciativa supuestamente para eliminar el fuero. No, eso era ayer. Ayer era la oportunidad de estar del lado correcto de la historia. Son unos hipócritas y unos farsantes. Nosotros no vamos a caer en su juego. Esta iniciativa que han presentado no es más que una cortina de humo. Se consumaron como los defensores del político y dejaron de lado a las víctimas. Es gravísimo lo que hicieron y esta iniciativa es eso, una tomadura de pelo, una absoluta hipocresía. Pues claro que el que está más enojado, más ofendido y más preocupado de todos es Ricardo Anaya. A ver, estaban apenas ayer muy indignados
porque Morena no quería, dijeron, quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco, cuando no se estaba discutiendo si era desaforado o no. Se estaba discutiendo si estaban de acuerdo o no con la resolución de la comisión que tenía que determinar si se procedía al fuero. Bueno, pues ahora que Morena presenta una iniciativa para que entonces ya no se estén quejando y se le quite el fuero a todos de una vez y el que tenga problemas con la justicia los atienda, están ofendidísimos. Fue justamente Ramírez Cuéllar quien presentó una iniciativa para quitar el fuero a legisladores y gobernadores, ojo. Pero resulta que se indignaron inmediatamente los panistas. Los panistas salieron indignados a reclamarle su hipocresía. Quiero que vean el pleitazo que se armó ahí. Desde el Poder Legislativo se armó un pleitazo porque los panistas se enojaron porque presentaron una iniciativa para quitarles el fuero a todos. Ya está. Él va a ir. Hay 251 cuerpos. No 251 mujeres. Él vino a comprometerse ahí. Él vino a comprometerse donde la víctima tuviera derecho a la justicia. El mes de marzo sigue incrementándose la deuda interna por la justicia hacia las mujeres y los justiciables. Por eso, el día de hoy celebro, presidente, que se rectifique el acta como lo propuso mi compañero Pablo Vázquez Arrué. Que se rectifique esa acta y se ponga claramente que se faltó al Código de Ética. Porque la última voz no podía ser la de unificarla en una votación en ese. Pues entre todos los panistas le hicieron bola a Ramírez Cuéllar. ¿Por qué? Pues porque él fue a decirles, oigan compañeros, están ustedes muy indignados por lo del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, que ni siquiera fue lo que se votó. Pues aquí les tengo yo una propuesta. Mi propuesta, dice Ramírez Cuéllar, es que se elimine el fuero para todos los legisladores y también que se elimine el fuero de una vez por todas para los gobernadores. ¿Y qué dijeron los panistas? Esto es una trampa. Es una cortina de humo de Morena, no la vamos a apoyar, no les vamos a seguir el cuento. ¿De verdad? Después de quejarse de que Morena estaba protegiendo a Cuauhtémoc Blanco por no quitarle el fuero, los panistas no van a aprobar una iniciativa para que se le quite el fuero a todos, y es que de esta manera se podría quitar el fuero incluso para Cuauhtémoc Blanco. Esta fue la iniciativa que presentó Ramírez Cuéllar. Esta propuesta viene de tiempo atrás, desde el 2020, cuando el presidente López Obrador en su momento presentó el proyecto de reformas para quitar los fueros y los privilegios. Hoy honramos ese propósito presentando de manera formal la solicitud para que se suprima y se erradique el fuero de todas las diputadas y de todos los diputados. Y ahí se oyen de fondo los gritos indignados de los panistas, ¿eh? Continuamos con ese proyecto cuya discusión inició desde el sexenio pasado para que ningún gobernador o gobernadora o jefe de gobierno de la ciudad pueda tener privilegios especiales frente a alguna denuncia presentada en los tribunales de nuestro país. Si así lo considera la mayoría de esta Cámara de los Diputados y Diputadas, dentro de muy poco tiempo nuestro país seguirá un camino para oxigenar su vida política, darle mayor legitimidad a la representación parlamentaria y gubernamental, porque habremos hecho historia al suprimir privilegios absurdos que nada contribuyen a la democratización nacional. Por eso, compañeras y compañeros, muchísimas gracias por su atención. Espero y pido respetuosamente el apoyo para hacer esta reforma constitucional que tanto nos exige
el pueblo y la sociedad mexicana. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y que se enojan y se indignan los panistas. ¿Qué fue lo que contestó la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Qué dijo ante la propuesta y la iniciativa de eliminar el fuero constitucional la presidenta de México? ¿Va a respaldar que se le quite el fuero a todos los legisladores y a los gobernadores? Esta iniciativa del diputado Ramírez Cuellar de eliminar la figura del fuero a diputados federales y a gobernadores, ¿usted considera que ya es tiempo de eliminar esta figura del fuero? Sí creo que se debe discutir, sí creo que sí hay que ponerlo a debate, creo que sí. Nosotros siempre estuvimos en contra del fuero y es algo que se tiene que poner a debate. Yo creo que sí es un tema de debate, sí hay que debatir ese tema, hasta dónde alcanza el fuero, si debe haber fuero. Sí creo que es un buen tema para debatir en nuestro país. Porque esta iniciativa... Es decir, que la presidenta Claudia Sheinbaum estaría respaldando esta propuesta, esta iniciativa de eliminar el fuero. Y después de haber escuchado la propuesta y de haber escuchado a la presidenta, vamos a volver a escuchar lo que dice Ricardo Anaya para que entonces vayamos decidiendo todos quién merece la medalla a la hipocresía. ¿Morena o Ricardo Anaya y su partido? Hay que decirlo con claridad, Morena hoy se merece la medalla de oro a la hipocresía, porque resulta que no estuvieron de acuerdo en quitarle el fuero a una persona acusada por su esposa y por su media hermana, y hoy, como cortina de humo, lanzan una iniciativa supuestamente para eliminar el fuero. Primer mentira de Ricardo Anaya. No se votó en contra de quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco. Eso no se votó. No estaba a discusión si conservaba o no conservaba su fuero el diputado de Morena. Lo que estaba a discusión era si se volvía a revisar el procedimiento para entonces ver si se solicitaba el desafuero. Eso fue lo que se votó. Pero no se votó si le quitaban el fuero o no a Cuauhtémoc Blanco, de ninguna manera. Primer mentira de Ricardo Anaya. No, eso era ayer. Ayer era la oportunidad de estar del lado correcto de la historia. Son unos hipócritas y unos farsantes. Son unos hipócritas y unos farsantes, dice Ricardo Anaya. No, lo del fuero lo discutíamos ayer, eso era ayer. Y si no lo presentaron ayer, entonces ya pasó su oportunidad, yo me quedo con mi fuero, dice Ricardo Anaya, de verdad. ¿Quiénes son los hipócritas y quiénes son los farsantes? Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, recordemos, enfrentó diferentes acusaciones. A ver, ¿por qué Ricardo Anaya se vería afectado si le quitan el fuero constitucional? Ricardo Anaya, cuando tuvo que presentarse nada más a declarar, no se tuvo que presentar para que lo detuvieran o ya para que lo encerraran, no. Solo tenía que presentarse a declarar. Y salió corriendo del país. Salió huyendo a vivir a Estados Unidos. Se desapareció por 2 años. Incluso Ricardo Anaya canceló su candidatura presidencial. Y no regresó a México, sino hasta que Marco Cortés le regaló una senaduría plurinominal que, por supuesto, traía incluido el fuero constitucional. Entonces no nos hagamos tontos. Los farsantes y los hipócritas, pues ahí está Ricardo Anaya, es el rostro de la hipocresía y de los farsantes. Porque si alguien se está beneficiando del fuero en este momento, son personajes como Ricardo Anaya. Nosotros no vamos a caer en su juego. Esta iniciativa que han presentado no es más que una cortina de humo. Se consumaron como los defensores del político y dejaron de lado a las víctimas. Es gravísimo lo que hicieron y esta iniciativa es eso, una tomadura de pelo, una absoluta hipocresía. Una tomadura de pelo, una absoluta hipocresía, es una cortina de humo, nosotros no lo vamos a avalar, dice Ricardo Anaya, y es que, pues sí, Anaya se vería gravemente afectado si quitan el fuero constitucional, porque perdería la protección legal que actualmente le impide que sea procesado penalmente mientras ocupe un cargo público. Cuando en 2021 la FGR lo citó a declarar por el caso de presuntos sobornos relacionados con Emilio Lozoya y la reforma energética del 2013, Anaya
decidió salir del país en lugar de enfrentar su proceso con dignidad, justo como le están pidiendo que lo haga Cuauhtémoc Blanco. Claro que hay diferencias, ¿no? Con Cuauhtémoc Blanco, la afectada es una ciudadana que aparentemente, presuntamente, habría sido violentada sexualmente. Y con Ricardo Anaya, los violentados somos millones de mexicanos que perdimos con sus desvíos de recursos y sus sobornos. Pero él decidió salir del país, en lugar de enfrentar su proceso. Y su argumento fue que se trataba de una persecución política por el gobierno de López Obrador. Pero la realidad es que ni siquiera estaba en riesgo de ser encarcelado de inmediato. Lo único que tenía que hacer Ricardo Anaya era comparecer y defenderse legalmente. Entonces esto refleja el miedo que le da a Ricardo Anaya y sus compañeros que se vaya a eliminar el fuero. Porque durante 2 años Anaya desapareció del ámbito político de México. Se instaló en Estados Unidos e incluso canceló sus aspiraciones presidenciales. Pero ahora sí, con el respaldo del PAN, reapareció en la escena política al ser colocado en la senaduría plurinominal que hoy ocupa. Y esta maniobra le garantizó el fuero constitucional, lo que significó que a partir de septiembre del 2024, ninguna autoridad puede procesarlo sin antes someterlo a un juicio de desafuero en el Congreso. Lo mismo que a Cuauhtémoc Blanco, hagan de cuenta. Pero si le quitan el fuero, Ricardo Anaya quedaría vulnerable ante la justicia mexicana y podría ser llamado nuevamente a comparecer, a rendir cuentas por las acusaciones en su contra. Y esto lo colocaría evidentemente en una situación legal delicada donde tendría que decidir entre enfrentar los cargos o volver a salir huyendo del país, como el cobarde que es. Ahora, ¿qué otros políticos del PRI y del PAN se verían afectados si se elimina el fuero constitucional? ¿Qué otros políticos del PRI y del PAN tienen investigaciones o denuncias en su contra activas en este momento que se verían perjudicados con la eliminación del fuero? La lista es muy larga y eso de colgarse la banderita de perseguidos políticos tampoco les está funcionando, al menos no con el pueblo de México. Y si ya encima se eliminó la reelección, pues empiezan a reducir sus posibilidades de mantenerse con ese fuero y viviendo del presupuesto de las y los mexicanos. Porque Ricardo Anaya no se va a poder reelegir para volver a ser senador. En todo caso, tendrá que brincar a la Cámara de Diputados y postularse para un cargo público, para pedirle a la gente que vote por él, pues eso también va a estar muy complicado. A ver, algunos casos relevantes, fíjense bien, de políticos que se verían afectados si se les elimina el fuero, pues serían muchos, muchos, bastantes. Alejandro Moreno, estaríamos hablando también de los líderes del cártel inmobiliario, de acusaciones que tienen por desvío de recursos, por corrupción inmobiliaria y muchas otras más. Por supuesto que la oposición va a votar en contra. Y hoy le quieren otorgar la medalla a la hipocresía. ¿A quién? ¿A Morena? ¿A la 4T? Incluso Xóchitl Gálvez, hablando de hipocresía, Xóchitl Gálvez, la hermana de una presunta, de una secuestradora, que mantuvo a una mujer en una jaula con la banda de los Tolmex, ahora se dice feminista. Y sale también, por supuesto, a hablar del tema de Cuauhtémoc Blanco. Esta semana, mujeres de todos los partidos dieron la batalla contra el pacto patriarcal en la Cámara de Diputados. Sin embargo, a pesar de su lucha, hombres, y lo increíble, muchas mujeres cerraron filas para garantizar la impunidad de Cuauhtémoc Blanco, quien fue acusado por su hermana de abuso sexual. Que quede claro, el fuero es para proteger la libertad de expresión de legisladores, no para evitar que enfrenten la justicia por probables delitos que cometieron. El caso del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco es un ejemplo de que Morena desea perpetuar el viejo sistema político de privilegios, inmunidad e impunidad. El viejo sistema político de privilegios, inmunidad e impunidad del que se benefició Xóchitl Gálvez. A ver, es que para hablar de hipocresía, les digo, hay que tener la cola corta. Y Xóchitl Gálvez ni los panistas tienen cara para hablar de esto.
Salen los hipócritas a quejarse del tema de Cuauhtémoc Blanco, pero cuando les presentan una iniciativa para que se les quite a todos el fuero parejo, luego brincan. Es más, ¿saben quién salió también al quite a defender a Xóchitl Gálvez y a sacar la casta por los panistas? Max Cortázar, el ex vocero de Xóchitl Gálvez, el que la llevó a la derrota evidentemente. En el caso de la senadora Andrea Chávez, para ponerlo en un ejemplo muy claro, es muy similar a lo que candidatos de Morena hacían con el huachicol. Se les permitía vender huachicol, se juntaba un dinero y se les daba a sus candidatos, como está comprobado que pasó en el estado de Tamaulipas con Américo Villarreal. En este caso hay un empresario, exactamente, el huachicol médico se llama esto, es un huachicol médico. En este caso hay un empresario que ha ganado más de 2,000 millones de pesos en contratos entre Chiapas y Tabasco, donde gobernaba el cuñado del senador Adán y donde gobernó él, más de 2,000 millones. ¿Qué es lo que hacen? Le dan cientos de millones a este señor y de ahí le dan de manera gratuita estas unidades a la senadora Chávez. Esto es... Pues sí, ahora se están quejando que si Cuauhtémoc Blanco, que si Andrea Chávez, que si las unidades médicas, que si en materia de seguridad. ¿Por qué lo están haciendo los hipócritas? Porque están en medio de la desesperación. Están en medio de una tremenda desesperación los panistas y encima de su desesperación por perderlo todo, salen muy enojados y muy indignados, ya no nada más porque se está proponiendo eliminar el fuero, sino también porque el PRI votó con Morena, dicen, y esto podría influir en que Acción Nacional decida ir solo en las elecciones del 2027. Van a romper las alianzas con el PRI. Lo vamos a tomar, lo vamos a considerar. Por supuesto que es algo que nos hace repensarlo, replantearlo. Seguramente sucederán muchísimas cosas de aquí al 2027 que nos hagan tomar decisiones, que nos hagan orientar nuestra decisión. Pero no nos gustó lo que vimos ayer y por supuesto que nos reservamos nuestro derecho de tomar cualquier decisión en función de lo que vimos. Pues imagínense, si acompañados les ha ido como en feria a los prianistas, si van separados en las próximas elecciones, evidentemente van a terminar de perder lo poquito que les queda. Indignadísimos por el caso de Cuauhtémoc Blanco. Indignadísimos porque no se le pudo llevar a juicio. Pero ahora que les proponen quitar el fuero para todos, salen a brincar y a decir que son unos hipócritas y que esto es un circo mediático y que si la cortina de humo, que si Andrea Chávez, que si el tema de Cuauhtémoc Blanco, que si Teuchitlán, porque por supuesto que son unos carroñeros políticos y para muestra de carroña política ahí están Broso y Loret de Mola, que todavía se preguntan por qué les decimos carroñeros. A ver, estos personajes solapados por la oposición montaron toda una escenografía para simular que estaban en el rancho Izaguirre de Teuchitlán y desde ahí emitir mentiras y ataques, dejando claro y evidenciado una vez más que son viles, sinvergüenzas, mezquinos y deleznables. Todo eso los describe a la perfección. A quienes un día se cuelgan la bandera de feministas, pero al día siguiente le dan la espalda a las mujeres, las insultan, las denostan, a la propia presidenta de México, se dirigen a ella con tremenda misoginia. A quienes un día están reclamando por la seguridad del país y al día siguiente están sacando carroña política del tema. ¿Qué dijo la presidenta? De Broso, de Loret, de su insensibilidad. Los puso en su lugar, los puso de tapetes a estos personajes y vaya, que se lo tienen bien merecido. Hay medios que no informan, sino hacen propaganda en contra del gobierno. Hay algunos, y ahí el Latino ya es el único lugar donde quedaron los comentócratas, que eran los antiguos intelectuales preferidos del régimen. Ya ese es el único lugar que les quedó. Hay otros en otros lados, pues, pero particularmente algunos
No sé si decir nombres o no, pero mejor lo dejamos para después. Dígalo, presidenta. A ver, uno que se escribía con Salinas. ¿Ahora dónde trabaja? ¿Dónde? Sí. ¿Ahora dónde? ¿Cuál es el único lugar donde ya? Está en Latinos. Entonces esta manera de pseudoinformar, pero que en realidad en el fondo lo que están haciendo es propaganda contra el gobierno, de como decía, ya saben quién, el periodista mejor pagado del mundo, yo creo. ¿Cuántos los verán? ¿Por qué no vemos cuánta gente los ve? Vamos a hacer, no ahorita, sino vamos a hacer una revisión, si les parece. ¿Quién ve qué? ¿Cuántos se leen los periódicos? Impresos y en línea. ¿Quién ve qué? ¿En qué? Entonces, la verdad, y son muy ofensivos contra la presidenta. Y luego se ponen la capa de feministas. Porque las ofensas llegan a lo personal, no es un asunto de información o de debate público, sin ofensas personales. Y luego se ponen la capa de feministas y de... Entonces, cada vez lo ve menos gente. Y lo ve cada vez menos gente porque el pueblo de México lo que quiere es información. Y por eso en la mañanera la ve tanta gente, porque aquí se da mucha información. Debate, derecho de réplica. Y nosotros, repito, nosotros no protegemos a nadie. Y siempre vamos a estar del lado de la verdad y de la justicia. Siempre. Entonces, tremenda arrastrada la que le puso Claudia Sheinbaum a Loret de Mola, a Broso y a los medios de comunicación carroñeros, que quieren sacar raja política de las tragedias del país. Que un día, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, la atacan con misoginia y con insultos personales y al día siguiente se convierten en feministas. Un día están muy preocupados por el tema de la violencia, de la inseguridad, por la insensibilidad de la presidenta y al día siguiente arman un montaje poniendo de fondo una de las tragedias más dolorosas en el país, el Rancho Izaguirre. De ese tamaño es la hipocresía de estos personajes. De ese tamaño es el cinismo y la desvergüenza de estos personajes que ahora están muy indignados con Morena y con el gobierno de la 4T. ¿Por qué? Están muy indignados porque se les está pidiendo que renuncien a su fuero, que voten a favor de eliminar el fuero para todos. Porque ellos viven de las tragedias de México. No les ha quedado más, porque vivir del presupuesto ya no pueden. Vivir de los privilegios de las y los mexicanos ya no se puede. Y hoy yo te preguntaría, ¿a quién le darías tú la medalla a la hipocresía? La medalla a la hipocresía política, ¿a quién se la darías tú? ¿A Claudia Sheinbaum? ¿A Morena? ¿A Ricardo Anaya? ¿Al PAN? ¿A Alito Moreno? ¿Al PRI? Es más, vamos a reducir las cuentas. ¿A quién le darías tú la medalla de la hipocresía política? ¿A Morena o al PRIAN? Es simple, es sencillo. Muchas gracias, Roberto Galván, por tu super sticker. Te lo agradezco, amigo. Dice Silvia Tori, son misóginos estos personajes. Hipócritas, destilan odio, vomitan veneno. Nos queda clarísimo. Y de ese nivel es la hipocresía de la derecha nefasta. No tienen argumentos sólidos y por eso recurren a la carroña política y a los insultos y a la misoginia. A todo político, hoy nos queda claro, dice Amelia, se le debe de quitar ya el fuero. Presidentes, diputados, gobernadores, todos, a cualquiera.
Se le tiene que poner al mismo nivel de un ciudadano, porque tienen que acostumbrarse a rendirle cuentas al pueblo, ya que no pueden estarse robando el dinero de las y los mexicanos. Deben de quitarles el fuero para que así se les pueda castigar. Y hoy los mexicanos tenemos claro que los reyes de los montajes y los cobardes y los hipócritas y los buitres carroñeros son quienes se sienten identificados y pagan las cuentas de Broso y de Loret de Mola. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hasta cuándo se van a seguir soportando a los corruptos, rateros y plurinominales que solo viven de nosotros? Como Alito Moreno, Xochitl Gálvez, Anaya, Rabadán y muchos, dice Edgar Escamilla en Facebook. Entonces, el pueblo tiene la última palabra. ¿Que se elimine el fuero constitucional, sí o no? Vamos a ver. Salvador Abdo, muchísimas gracias, amigo, muchísimas gracias, te lo agradezco infinitamente. Yo soy súper fan de los compañeros, de los periodistas, Álvaro Delgado, Alejandro, también de su sección de café. Soy súper fan, te lo agradezco y para mí es un honor que me menciones ahí junto con ellos. Gracias. Saludos noticiosos a todos los que se están conectando. Estoy leyendo sus comentarios. Gracias por comunicarse. Silvia, Facundo Santamaría, Marcos, Laura, Ignacio, mi querida Silvia Torio, Osmar, José Ramón, Salvador, Epifanio, José, Ángel, por supuesto, Trolito, que también me acompañan con la moderación. Y por ahí vi algunos suscriptores del canal, algunos que están aquí inscritos a nuestro canal. Por ahí los vi también, saludarlos con mucho cariño, noticiosos. Gracias por acompañarme. En Facebook igual, gracias, noticiosos. Yo soy Yasira Handal. Compartan, suscríbanse para que esto llegue a más y más personas y yo los veo en un rato con más información. Bye bye.